Okay. Transmisión en vivo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa de los Tesoros de la Fe Católica. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos aquí en su programa de Valor, en Valora Radio. Y hoy estoy muy contenta por muchísimas razones, muchas razones, porque pues habemos papa, ¿no? Tenemos un papa, tenemos papa nuevamente. León XIV, y bueno, antes de otra parte de gracias por acompañarnos en este programa, quiero dar las gracias y la bienvenida por aceptar esta invitación al padre Gustavo Seguí. ¿Cómo está, padre? Muy bien, gracias, muy contento. Sí, muchas gracias, sé que está muy ocupado, pero muchísimas gracias por ayudarnos a conocer los tesoros de nuestra fe. Y fíjense que creen, este programa se llama, o vamos a tratar realmente de los tesoros de la fe, exactamente, cuáles son, pues, Cristo, la evangelización, la doctrina de la fe, el Papa, la Virgen, pues, esa es la riqueza que tiene nuestra fe católica, ¿no, padre? Ahora, Rosy, podríamos empezar con la oración al Espíritu Santo. Me encanta. Así nos ayuda a hablar de las cosas de Dios. Y que nos inspire. ¿Sí? Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos, Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, a que guiados por este mismo Espíritu gustemos las cosas santas y gocemos siempre de su divino consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rosy, que tenemos una sorpresa para hoy. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Bueno, no podemos decir esa sorpresa porque qué tal si no. Ok. Entonces, por ahora, entonces queda sorpresa. Se queda en sorpresa. En cualquier todavía. momento se enteran de la sorpresa. Exactamente. Pero bueno, amigos, obviamente estamos muy contentos. Bueno, todos los católicos estamos muy contentos y aunque todos los demás que no son católicos no lo sepan, también necesitan y deben de estar muy contentos. Así es. Porque el que tengamos este nuevo Papa también tiene repercusiones inclusive en los que no creen en Dios, así ¿no? es. Precisamente, Rosy, estos días, como todos ustedes habrán visto, tanto en el funeral del Papa Francisco, como también en esa presentación del inicio del cónclave que se transmitió el juramento de los cardenales, allí en la Capilla Sixtina antes de cerrar las puertas de la capilla. Qué solemnidad, padre. Exactamente. Qué impresionante. Entonces, qué impactante es la liturgia de la Iglesia, qué impactante esa manifestación de la gloria de Dios en la solemnidad de estas dos celebraciones, ¿verdad? Sí. Pienso en todos esos hombres importantísimos a nivel mundial, presidentes de estados, en fin, gente muy importante según los criterios del mundo hoy en día, y que no van a tener un funeral como el que tuvo Francisco. Nunca, jamás en el la Papa vida. Es el Papa, realmente. Pero lo hermoso es ese culto a Dios dado, digamos, con tanta solemnidad. Y es un testimonio aún para los que no tienen fe, ¿no? Es decir, realmente es un testimonio de que Dios realmente existe, que la Iglesia pues es la depositaria de la revelación, ¿verdad? Así que creo que estos días y además todos estos medios de transmisión, digamos, han ayudado muchísimo a que todos participáramos de este cónclave, porque de alguna manera yo creo que todos hemos rezado por todos los cardenales en general, pero también por alguno en particular. ¿A usted quién le tocó? Pues yo tenía pues mis dos expectativas. Yo quería al cardenal Burke y al Sara. Miren. Bueno, dos grandes cardenales. Pero bueno, a final de cuentas, realmente no es como que se adapte a mí, no es una apuesta, no estamos en elecciones presidenciales de un país, bueno, o sea, no estaba votando por algún partido en específico, ¿no? Ni nada, entonces tampoco es de que si yo pudiera votar. O sea, la decisión no estaba en mí. Gracias a Dios no podíamos votar nosotros. No, entonces era algo mucho más allá y era como realmente orar, bueno, como usted nos había dicho, era orar al Espíritu Santo para que
inspirara a los cardenales, ¿no? Sí. Que los moviera. De eso podemos estar ellos. seguros que los inspiró. Sí, sí. Pero bueno, además, por supuesto, está ese dicho que habrás escuchado, Rosy, estos días: el que entra papa al cónclave, es decir, el cardenal que entra como cardenal, ¿no? Sí, entran todos los cardenales entran como cardenales al cónclave, pero algunos se dice a este es un candidato, este es otro candidato. Entonces está el dicho muy antiguo que dice: el que entra papa, es decir, el que entra considerado por la opinión pública de que va a salir elegido papa, sale cardenal. Y si el que entra papa, sale cardenal, ¿verdad? Okay. Bueno, así también esta vez se cumple, ¿no? Porque realmente ha sido una sorpresa la elección de León XIV, y también incluso su nombre, ¿no es cierto?, ha sorprendido en todos los medios eclesiásticos, ¿no? Fíjese, padre, esa pregunta, ¿quién realmente elige? ¿Por qué se cambian el nombre? ¿Por qué no conservan el nombre, pues, que tienen de pila, por ejemplo? Claro. Bueno, es una tradición que se remonta justamente al Evangelio. Es Jesús el que le cambia a Pedro, a Simón, el nombre por Pedro. Y el nombre está ligado a una misión, ¿no? Cristo le dice: tú eres Pedro, que significa piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra es Cristo, ¿no es cierto? Pero la palabra de Pedro evoca, digamos, esa solidez de la fe, ¿no es cierto?, que es sobre la cual se edifica la vida cristiana. De modo que ese cambio de nombre se remonta allí. Ha sido muy, muy típico también de la vida consagrada, la vida religiosa. Hoy no es tan frecuente, pero todavía en muchas congregaciones se sigue cambiando el nombre cuando la persona profesa. Y en el Papa, bueno, sí, en realidad es el mismo sumo pontífice elegido, una vez elegido, el que elige su propio nombre. De alguna manera, el nombre es simbólico de su misión, ¿no? Dice algo sobre cómo él se percibe a sí mismo y la misión que cree tener en la iglesia. De modo que, bueno, por ejemplo, Juan Pablo II, ¿no? Pues evocando a su inmediato antecesor, que duró tan poco tiempo, ¿no? El Papa Francisco, evocando a San Francisco de Asís, ¿verdad? El tema de la pobreza, lo dijo él en su discurso. Y León XIV nos recuerda inmediatamente a León XIII, ¿no? Que fue un gran pontífice. Padre, ¿él fue el que hizo la oración de San Miguel Arcángel? Sí, sí. Bueno, fíjese que el Papa León XIII tuvo una visión. Tuvo una visión estando en la capilla privada con otros cardenales. Tiene una visión, se dan cuenta que está sucediendo algo, pero no saben qué. Y el Papa se levanta y va a su escritorio y escribe unas notas, ¿no? Y después les comenta que tiene una visión tremenda en la que ve al demonio, que ve que ataca a la iglesia, y que San Miguel Arcángel lo vence. Y allí hace esa oración muy conocida que todavía rezamos: Arcángel San Miguel, defiéndanos en la batalla, en nuestro amparo, etc. Que se reza en muchísimos lugares todavía después, al final de la misa, y el Papa manda que al terminar cada misa, cada celebración eucarística, se rece esa oración a San Miguel Arcángel por la iglesia. De hecho, que sería maravilloso que si en tu parroquia, amigo, amiga, no se reza, pues que cada quien la haga en privado. Sí. Y retomar esa buena costumbre y tradición. Sí, es una tradición que está muy ampliamente extendida en toda la iglesia, justamente impuesta por León XIII. Hoy no obliga, digamos, el sacerdote no está obligado también a la misa con esta oración, pero en muchísimos lugares se reza. Y claro, entonces todo esto, digamos, todo lo que al elegir este nombre, el León XIV, está asumiendo, por un lado, la figura de un Papa santo, León XIII, de un Papa extraordinario, que escribió muchísimas encíclicas, que tuvo un pontificado brillante, ¿verdad? Entonces, de modo que, pues, es muy simbólico, ¿no? Sí, además también viene de León I, que fue doctor de la iglesia, de hecho, sí, ¿no? Y él era San León Magno, ¿no? Claro. Y Padre León, porque por ejemplo, León I
o sea, lo tomó por, no sé, por la fuerza que significa un león o por custodiar. Bueno, ya hasta ahí no llega mi ciencia. No sé, o sea, Hasta ahí. Bueno, pero, es un nombre pues antiguo, ¿no es cierto? Pero claro, ciertamente que como nombre de papa, el nombre de León es una tradición muy sólida, digamos, es el el cuarto, el 14, de León XIV, sí. y que está ligado a grandes papas, ¿sí? A grandes santos. ¿Sí? Entonces quiere decir que el cardenal que es elegido como papa, él mismo es el que elige su nombre. Así es, así Ok. es. Y de modo digamos, nos dice algo. Digamos, ya su nombre es un mensaje. Así como Jesús significa Dios salva, Dios quiere salvar, Salvador, pues de alguna manera León dice algo, ¿no es cierto? Dice, Claro. pues, Es una... como el camino que va a tomar, como a quién va a seguir. Sí, bueno, o sea, el camino, ¿verdad? No se puede resumir en una sola palabra, pero, digamos, es una inspiración, ¿no? Es así como Francisco era una inspiración Claro. respecto de la pobreza, pues Ujú. León es una interpretación también del papado. Oigan, padre, otra pregunta. Así como, ¿por qué no ha habido un solo papa después de San Pedro que elija llamarse Pedro? Yo creo que por una razón similar a aquella por la cual San Pedro no quiso ser crucificado como Cristo. Sino Es al decir, revés. sino al revés, o sea, la cruz invertida, ¿no? Con la cabeza para Claro. abajo murió San Pedro. Es decir, por una cuestión de humildad, o sea, Pedro es Pedro. Y de hecho, fíjense que estos días por allí circulado alguna declaración de un cardenal que decía, bueno, lo que vamos a elegir no es el sucesor de Francisco, Exacto. es el sucesor de Pedro, Claro, ¿no? claro. Que todos los papas, cada papa es justamente el sucesor de San Pedro. Claro, exacto. Y también otra pregunta, padre, es, ¿para qué seguimos y continuamos teniendo papas? Bueno, el Papa es principio de unidad de la fe, ¿no? Y es la cabeza visible de la Iglesia, es decir, Él es Cristo, como decía Santa Catalina de Siena, mi dulce Cristo en la tierra. Y esto Santa Catalina lo decía de Julio III, un papa tremendo. Digo porque era de armas tomar, ¿no es cierto? Tenía un ejército, en fin. Había que defender los estados del Vaticano, entonces debía tener esa posición que hoy nos resulta inconcebible, ¿no es cierto? Pero era un hombre muy enérgico, de un temperamento muy duro, etc. Y sin embargo, Santa Catalina dice, mi dulce Cristo en la tierra. Y de modo que el Papa es el Cristo visible y aquel que tiene la llave, ¿no? Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, que desates en la tierra desatado en el cielo. De modo que el Papa tiene la misión precisamente de confirmarnos en la fe, ¿verdad? Es decir, el magisterio de la Iglesia tiene esa preciosa tarea confiada por el Señor Jesús de recibir, custodiar el depósito de la fe y transmitirlo a cada generación, explicándolo. Y esta labor es necesaria porque no basta el solo texto de la Escritura, hay que poderlo interpretar de acuerdo justamente con la revelación. Y con la tradición, ¿no, padre? Claro. Que nos viene de los apóstoles, de esa Claro, la tradición con mayúscula. Claro, esa tradición de la iglesia con mayúscula, como bien dice Rosy, que está fundamentalmente en los escritos de los que llamamos padres de la iglesia, es decir, obispos de los primeros siglos que han sido discípulos de los apóstoles y que han tenido santidad de vida y eminencia de doctrina, pues ahí encontramos cómo interpretar correctamente el Evangelio, porque ellos fueron discípulos de los discípulos y entonces tenemos, digamos, de alguna manera muy cercana la predicación del Señor, ¿no es cierto? Entonces, allí es muy importante esa fuente del magisterio. Pero, sin embargo, hace falta el magisterio para explicar esa revelación que viene de Jesucristo al tiempo actual, ¿no es cierto? Eso no significa que se tenga que ajustar, o sí, a lo que pasa en estos momentos, ¿o cómo? Bueno, o sea, hay justamente la revelación de Jesucristo
tiene un contenido, es decir, hay una doctrina de la fe, hay un dogma, digamos, la Santísima Trinidad, que Jesucristo no solo es el Mesías, sino que es el Hijo de Dios, que es verdadero Dios y verdadero hombre, que la Virgen es inmaculada, etc. Entonces, hay un contenido de la fe, de las enseñanzas de Jesucristo. Y eso es lo que se llama el depósito, ¿no? Ha sido como depositado. Como San Pablo, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Y ese depósito tiene el sucesor de Pedro tiene el deber de custodiarlo, de profundizarlo, de transmitirlo. Es la labor del magisterio de la Iglesia, todo el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia es principalmente el Papa y los obispos unidos al Papa, ¿verdad? Entonces, es custodiarlo, primero, más no cambiarlo. No, claro, es custodiarlo y es transmitirlo íntegramente, ¿no? Exacto. Porque también si se transmitiera solamente un aspecto de la revelación, con el pasar del tiempo, ese aspecto de la revelación se convertiría en la única verdad, claro, ¿no es cierto?, para la gente, ¿no es cierto?, aunque en principio estuviera el contenido completo. Ahora, fíjese, Rosy, yo quisiera decir 2 palabras sobre esa aparición del Papa, ¿no?, en el balcón de su programa de padre. San Pedro, ¿no? Porque estuvo, digamos, fue muy, muy hermoso. Como muy mariano también, ¿no, padre? Sí, ese gesto, ¿no?, de pedirnos a todos de rezar el Ave María, ¿no?, de confiar a toda la Iglesia y todo su ministerio petrino, digamos, a la intercesión de la Madre de Dios, ¿no? Y también muy hermoso también cómo él habló de Jesucristo, ¿no? Es decir, que allí está la misión precisamente de la Iglesia, es anunciar a Jesucristo. No hay otro nombre por el cual seamos salvados. Entonces, esto, digamos, el Papa lo ha destacado desde el inicio, y esta mañana ha tenido la misa ahí con los cardenales en la Capilla Sixtina, y ha también vuelto a insistir precisamente en esta misión, una homilía muy sencilla. Es un papa misionero, ¿no? Un papa mariano, pero un papa también que para nosotros es un regalo de Dios en el sentido de que habla perfecto español, su madre es de ascendencia española, ¿no? Y eso nos permite, bueno, sin duda va a viajar, si Dios lo permite, vendrá, si Dios quiere. vendrá a México, parece que ya lo invitaron en Morelia, pero además estuvo viviendo muchísimos años de misionero en Perú, entonces, bueno, pues sí sabe hablar español. Y habló en español. Exacto. Habló en español, hizo un saludo en español. Entonces, eso es magnífico, ¿no? Porque digo, el Papa podría ser, no sé, de una nacionalidad... Polaco, como el Papa Juan Pablo II, bueno, y no hablar español. O no hablar español, no ser, qué sé yo, no sé, asiático y no hablar para nada ninguna de las lenguas latinas, europeas, a lo mejor un poco de italiano, pero habla perfectamente no solo el inglés, sino también el español, el italiano, el francés, el portugués, así que eso es magnífico para nosotros. Pero, fíjese que, Rosy, que hoy a la mañana, bueno, ya hace unas cuantas horas, ¿no?, pero ahí en la Capilla Sixtina, volvió a hablar de esta misión del Papa de custodiar la fe, el depósito de la fe. Entonces, no puso el acento en realidades nuevas, sino puso el acento en el depósito que le ha sido confiado y en que hay que transmitirlo. ¿Y qué es lo que hay que transmitir? Precisamente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es la respuesta que Pedro da a Jesús cuando le pregunta, ¿y tú quién dices que soy? Tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Claro. Tú eres el Hijo de Dios, el Salvador. Sí, además, si me lo permite, padre, leer esa partecita claro, de la homilía de León IV, ¿no? Ahora León XIV, perdón, que dice, que en síntesis, el patrimonio que desde hace 2000 años la Iglesia, a través de la sucesión apostólica, custodia, profundiza y transmite. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, es decir, el único Salvador y el que nos revela el rostro del Padre, ¿no? Entonces, eso es maravilloso, deja claro, contundente. Sí, o sea que la misión de la Iglesia es, sobre todo, anunciar, dar testimonio, ¿verdad?, de esta verdad, que Jesús
es el Señor, que es el Hijo de Dios, que es el único Salvador, Exacto. es la única esperanza. Y esto lo dice el Papa también teniendo en cuenta el contexto en el cual vivimos. En realidad lo hace comentando el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, donde el Señor les dice a los apóstoles que le pregunta qué dice la gente del Hijo de Dios. Y entonces señala el Papa que es completamente actual estas dos respuestas, ¿no? La respuesta mundana, y hay una parte del mundo, dice el Papa, que rechaza el mensaje de Jesucristo, ¿no? Que no da importancia a Jesucristo, que se burla de la fe, y es un lugar donde es difícil anunciar a Jesús, dar testimonio de la verdad, dice, pero precisamente por eso es más urgente. Entonces el Papa está señalando justamente esa tarea que tenemos todos los bautizados de dar testimonio de Jesucristo, de reflejar el rostro de Cristo, de hablar de Jesucristo al mundo, ¿verdad? Porque no tenemos otra esperanza que Él, ¿verdad? Y entonces, frente a los que se burlan y los que menosprecian a Jesucristo, tenemos que oponer justamente el poner a Jesús en primer lugar, ¿no? Claro, además como hace hace énfasis en llevar el testimonio de Jesucristo, sobre todo, no solamente a los lugares más alejados, a donde casi no tienen, pues él era misionero, ¿no? Entonces Sí. había todos esos lugares tan alejados y tan pobres, o que no tenían ni siquiera sacerdote cercano para conocer a Jesús. Ajá. Pero creo que también todavía aparte, padre, nosotros que vivimos aquí en el mundo llenísimos de tantos anuncios, de tanto ruido, del celular, tantos distractores que tenemos para que nos hacen alejarnos del mismo Jesucristo, de nuestra fe, de ya no hacer silencio. Claro, fíjese, Rosy, que el Papa habla, por un lado, de ese mundo adverso, ¿no? Que tenemos que enfrentar, ese mundo que piensa distinto a Cristo, ¿no? O sea, Cristo dice bienaventurados los pobres y el mundo dice bienaventurados los ricos. Cristo dice bienaventurados los mansos y el mundo dice bienaventurados los violentos, etc. Y entonces, por un lado, hay un mundo adverso, enemigo de la verdad, un mundo mentiroso, etcétera, al cual somos enviados a dar testimonio de la verdad. Esto con palabras, pero sobre todo con la vida. Pero el Papa señala también otra actitud que está en la respuesta a la pregunta de Cristo en la gente, y es que mucha gente consideraba a Jesucristo como un profeta, como un gran hombre, como una persona a seguir, un modelo, ¿verdad? Pero que no lo terminaba reconociendo verdaderamente como lo que es el Hijo de Dios, el Salvador. Entonces lo querían hacer rey porque multiplicó los panes, pero no aceptaban el mensaje del reino de Cristo, ¿no? Ese reino interior al que Jesús nos llama. Y entonces también este ambiente existe aún, dice el Papa, entre los cristianos, ¿no? Que muchas veces tenemos un concepto parcial de Jesucristo y que tenemos que recibirlo a Él como verdadero Salvador, como único Salvador. Y esto dice, en primer lugar, testimoniándolo y en primer lugar reconociendo a Jesucristo, poniéndolo a Él en primer lugar en nuestra vida, ¿verdad? Claro. Sin importar que nos ridiculicen, que se mofen de nosotros, ni nada, porque también eso sucede. Entonces eso también muchas veces nos calla, ¿no? Sí, es cierto que Jesús cayó en el momento, por ejemplo, ante Herodes, ¿no? Cierto. Ante Herodes, un hombre frívolo, mundano, sensual, que en realidad trataba indignamente a Jesucristo porque quería que hiciera un milagro, digamos, para satisfacer su sensualidad. Como que si fuera circo, ¿no? Exactamente. Entonces, ante él Jesús no habla. Y entonces algo nos dice, ¿no? Porque habrá momentos en que uno tiene que callar, ¿no? Digamos, hablar cuando el mundo esté receptivo, o como porque sí Jesús habló con Pilato, mientras Pilato estaba dispuesto a escuchar.
Pero qué impresionante, ¿no? Porque estaba Pilato, inclusive le pregunta, y bueno, ¿y qué es la verdad? Y a veces es como decir nosotros mismos, o sea, estamos buscando y tenemos él tenía la verdad enfrente. Sí, sí, pero no solo eso, sino que él dice quién es la verdad, pero no espera respuesta, se va, ¿no? Es decir, en realidad no quiere escuchar la respuesta, es como que está diciendo, yo estoy tratando de salvarte y tú me vienes a hablar de la verdad, ¿no? Como diciendo, como corrigiéndolo a Cristo, ¿no? Entonces, muchas veces es el no caer en la cuenta de quién es el Señor, de cómo tenemos que ponerlo verdaderamente en primer lugar. Y me gustó mucho como el Papa dice, León XIV, que estamos llamados a dar testimonio de la fe en Jesucristo, nuestro Salvador, y que es fundamental hacerlo antes que nada en nuestra relación personal con Él. Es muy interesante esto, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, es un papa misionero, entonces un papa que nos manda a la misión, un papa que nos manda a ponernos en las esquinas de las calles a predicar. Pero dice, no, o sea, la primera manera fundamental de dar ese testimonio es realmente en nuestra relación personal con Jesucristo. Cierto. Porque en definitiva, de esa relación personal, íntima, profunda con Jesucristo, saldrá las palabras, saldrá el testimonio verdadero, saldrá las acciones concretas, ¿no? Que tengamos que hacer. Sí. Cierto. Padre, ¿qué le parece si leemos un poquito los comentarios de las personas que nos hacen el grandísimo favor de acompañarnos? María Elena Torres, saludos querida nena hasta Monterrey, Nuevo León. Dice, qué gusto ver y escucharlos al padre Gustavo Rossi en los comentarios de este cónclave y la elección de nuestro nuevo Papa León XIV, por el cual estamos orando mucho. Sí, definitivamente tenemos que orar mucho porque, hijo, qué misión creo que es la misión más grande de su vida, esta de ser papá. Gaby Fuentes, saludos hasta donde estés, querida Gaby. Aquí nos está poniendo, anótense amigos, estos ejercicios espirituales ignacianos que son unos tesoros de nuestra fe católica. Ahí tienen los teléfonos, dense el tiempo, ahí están las fechas, informes al 3316-6959-11, por favor, dense la oportunidad de vivir unos ejercicios espirituales ignacianos de encierro, de silencio, precisamente para poder tener esta relación con personal, Jesús. Exactamente. Personal, allí se pone el cimiento, bueno, el cimiento es Cristo, ¿no? Pero allí uno entra en esa intimidad con el Señor, ¿no? Es más, ahí nos ponemos, o sea, usted pone el lugar y todo para poder disponernos a escuchar, ¿no? A escucharlo. Sí. Ok, bueno, Aranzazú Villalobos, saludos. Dice, saludos Padre Gustavo y a Rosy. Dios eligió al Papa León XIV según su corazón y no los intereses del mundo. A nosotros nos corresponde orar mucho por él para que Dios lo cuide, lo ilumine y lo guarde siempre de los enemigos. Sí, definitivamente. Muy bueno, Aranza. Exacto, gracias Aranza. Irene Álvarez dice, buen día Rosy, familia Valora, bendecido fin de semana, gracias por sus enseñanzas, sus oraciones, Dios los bendiga siempre. Saludos y bendiciones al Padre, Dios lo bendiga. Gracias. Janine Jauregui, saludos desde Toluca, saludos hasta Hola, Toluca, Janine. ¿Cómo estás, Janine? Gracias por escribirnos y compartir. Y bueno, Padre, la verdad es de que, bueno, no, ya no les voy a decir nada más de la sorpresa, porque qué tal si no tenemos sorpresa. Bueno, sí hay una sorpresa. A ver. Tenemos, ¿se acuerdan del Padre Franco Marinello, que era el que nos acompañaba? Claro, cómo no nos vamos a acordar de él. Exacto. Único. Bueno, ya se fue de aquí. Se fue de Guadalajara, se fue de México, pero está en Milano. Ah, estamos más cerca del Papa. Entonces. Exacto. Y entonces la sorpresa es que los próximos programas, algunos, vamos a estar transmitiendo desde allá. El próximo programa, si Dios quiere, vamos a estar transmitiendo él desde Roma. Entonces, magnífico. Pues que nos dé las noticias. Tendrá mucho para hablar. Exacto, frescas, de estos primeros días del pontificado de León XIV. Padre, ¿qué se puede esperar o qué podemos esperar en estos primeros días o sea, porque ha de ser muchísimo trabajo? Ah, sí, claro. Y de hecho ya está la agenda de los primeros compromisos, imagínense. Ahí le arman la agenda enseguida. Entonces, es una vida realmente, tenemos que rezar mucho por el Papa, porque es una vida realmente muy, muy penitente, porque está sometido a una agenda, digamos, tremenda. Y además pensemos, en realidad, hoy
hoy en día un hombre de 69 años está pensando en empezar a descansar. Lo está pensando. No de empezar a trabajar. Empezar a trabajar. ¿Y qué trabajo? ¿Y qué no, trabajo? Además, teniendo en su escritorio puro problema que nadie pudo resolucionar y que él tiene que tomar una decisión. Más lo que se le acumule. Exactamente. Por eso, bueno, sin duda tiene la asistencia especial del Espíritu Santo. Bueno, todos los cardenales están justamente en la iglesia para ayudar al gobierno de la Iglesia Universal. Y cuenta, ¿no es cierto?, con la oración de todos nosotros. Sí. Pero fíjense que consciente, me parece a mí, de la carga, el Papa precisamente nos invita a rezar con él a la Virgen, ¿no? A mí me parece sumamente significativo, Rosy, también el hecho de que fue elegido el 8 de mayo. Claro. El 8 de mayo, el Papa lo dijo, es la Virgen de Pompeya en Italia, que es muy importante la devoción a la Virgen de Pompeya. Y de Luján. Pero claro, también para nosotros los argentinos claro. es muy importante la Virgen de Luján, cuya fiesta es... Y fíjate, Rosy, que la Virgen de Luján fue coronada por el Papa León XIII. ¿En serio? Y entonces, wow. por el año 1887, por ahí, fue coronada por el Papa León XIII. Y ahora, el Día de la Virgen de Luján, de Luján, es elegido el Papa que elige este nombre. O sea que para mí, la Virgen ha estado aquí, ¿no? O sea, para mí la Virgen ha presidido este cónclave y ha estado, digamos, haciendo su oficio de madre de toda la iglesia. De protectora de la iglesia. De hecho, pues eso estuvimos haciendo desde la mañana, ¿verdad? Entonces me parece que podemos decir dos palabras, Rosy, también, porque estamos en el mes de mayo, que es el mes de María, ¿no? El mes de las flores, sobre todo principalmente en Roma, ¿no? En Italia. Aquí, por lo menos en Guadalajara, todavía no se ven muchas flores, aunque sí algunas. Sí, hay. Sí. ¿Cómo no? Sí, más que en invierno, pero digamos, todavía no vienen las lluvias. En junio vienen más las lluvias. De modo que la Virgen, ¿no? La Virgen María. Es un mes en donde la Iglesia quiere que nos tengamos especial cuidado de cultivar nuestra devoción mariana. Un mes donde a su vez hay muchas fiestas de la Virgen. Bueno, dijimos el 8, Pompeya y la Virgen de Luján. Además fue realmente providencial, padre, que fuera ese mismo día y el nombre de León. Claro. El 13, la Virgen de Fátima. Algunos decían que a lo mejor la misa de comienzo del pontificado sería 13, pero parece que va a ser el domingo. El 24, creo que va una de Gracia, ¿no? También la Virgen de la Gracia. El 24, María Auxiliadora. De modo que, digamos, es cierto que hay muchísimas fiestas de la Virgen, prácticamente no hay mes del año que no tenga alguna fiesta de la Virgen, pero, y esto también porque la Virgen ha actuado, digo, la Virgen de Luján es una Virgen digamos, que hace unos signos portentosos, es una pequeña imagen de arcilla. No sé si saben la historia de la Virgen de Luján, pero... Cuéntenos un poquitito, padre. Bueno, así muy breve. O sea, fue se encargaron en una estancia de Sumampa, que era en el noroeste de Argentina, unas imágenes de la Santísima Virgen de la Inmaculada a unos orfebres, a una gente que les preparaba en Brasil. Y entonces bien dos imágenes de 32 centímetros aproximadamente, desde Brasil, hechas de terracota, y un material muy frágil, y llegan en barco al puerto de Buenos Aires. Allí se hace una caravana de carretas, llevando, además de la Virgen, muchas otras mercancías que en esos momentos se trasladaban de ese modo, y hacen la primera jornada de camino a paso de buey. Llegan a las orillas del río Luján y se detienen para pasar la noche. Cuando van a arrancar el día siguiente, una de las carretas no se mueve, no la pueden mover. Enganchan más bueyes, tampoco se mueve. Bajan los bultos más grandes y no se mueve. Entonces, cuando bajan unas cajas pequeñas, la carreta sí se mueve. La abren y ven la imagen de la Virgen. Había otra imagen de la Virgen. Entonces, prueban con una, y con una sí la carreta anda,
prueban con la otra y con esa la carreta no se mueve. O sea, Y ¿a quién me entonces quiero quedar? interpretan que la Virgen se quiere quedar allí. Y el que comandaba la expedición tenía un negro esclavo, el negrito Manuel, y lo deja a cuidar a la Virgen. Entonces está allí en un rancho muy humilde, la Virgen, y la Virgen empieza a hacer prodigios, ¿no? O sea, empieza a visitar gente que sufría, que estaba sola en la pampa, empieza a haber curaciones, empieza a haber gente que empieza a visitar a la Virgen. Y así es una cadena de milagros, hasta que la Virgen es coronada por León XIII, 1887. De modo que la Virgen de Luján allí, ¿verdad? Pero, digamos, en cuanto a la devoción a la Virgen, yo quisiera destacar un aspecto particular que he conocido de una beata mexicana que se llama María Inés Teresa Arias. Es fundadora de una congregación de religiosas misioneras clarisas y que he tenido la gracia de conocer. Y esta santa era muy, muy devota de la Santísima Virgen y decía una cosa que me parece muy hermoso también para poderla compartir con ustedes. Decía, siempre que recibo un consejo, una reprensión o leo algún libro, en su corazón, en el corazón de la Virgen, voy depositando todo. Lo escribí todo en el corazón de mi madre. Ese es mi libro que siempre tengo abierto, en el cual puedo leer en todo momento hasta mi examen de conciencia. Si no lo hiciera con ella, no podría. Fíjense, Rosy, queridos oyentes, esta hermosa lección que nos da esta santa religiosa mexicana, ¿no? Que nos revela también el papel importantísimo que tiene la Virgen en nuestra vida espiritual y en la vida de la Iglesia, ¿no? Nosotros somos sus hijos, como le dice ella a San Juan Diego, también a esta beata le dice la Virgen palabras muy, muy, muy semejantes, ¿no? Hijita mía, muy querida, etcétera, ¿no? Entonces, la Virgen es nuestra madre. Entonces nosotros la santa vivía en la presencia de Dios, pero también vivía en una presencia continua de la Virgen. De hecho, su jaculatoria más frecuente, más amada, era decirle, vamos María. Entonces, cuando emprendía una tarea o cuando iba a hacer algo que tenía que hacer, no iba sola, sino que le decía, vamos María. O sea, en el día a día. En el día a día, o sea, si le tocaba un oficio, por ejemplo, le tocaba ir a lavar los trastes, pues decía, vamos María, ¿no? Y entonces como a lavar los lo trastes hacía, conmigo. exactamente, y lo hacía, mientras hacía esa tarea manual, pues iba hablando con la Virgen, ¿verdad? Y después dice el examen de conciencia, ¿no? Como es el examen de conciencia general que uno de nosotros aconsejamos siempre hacerlo todos los días. Fíjense, no es simplemente un andar buscando faltas, sino un mirar lo que pasó por mi corazón. Y dice, y yo vuelco mi corazón en el corazón de María. Es decir, eh, hablar con la Virgen y decirle, mira, madre, hoy me pasó esto. Tuve estos sentimientos, tuve estas tentaciones, tuve estas dificultades. Y en ese sentido, ella dice, voy escribiendo en ese libro del corazón de María. Y luego voy a ese libro, voy al corazón de María para recordar lo que ella también me ayudó a reconocer de mi propia vida, ¿verdad? Es como un niño pequeño que pide a la madre, ¿no es cierto?, que le deletree las palabras, lo que va diciendo, ¿no? Y así va aprendiendo a leer. Entonces, la Virgen, claro, a una devota tan extraordinaria que difundió tanto la devoción a la Virgen de Guadalupe por todo el mundo, claro que le hizo también muchos signos de que la amaba como una verdadera hija, ¿no? Entonces, mes de mayo, mes de María, mes para crecer en la devoción a la Virgen, sobre todo en imitarla a la Virgen, ¿okay? En sus virtudes. Me dejó pensando mucho en esta parte de esa jaculatoria, se me hizo muy linda porque es realmente como, ¿cómo puedo vivir todos los días en lo que hago en la presencia de Dios? ¿No? Por ejemplo, yo trato de acordarme o algo, pero esta parte que se me hizo muy linda decir, es más, inclusive hasta el no sentirme sola,
Claro. No estoy sola, vamos María, o sea, Exactamente. y saber que va conmigo, o sea, a donde sea, o si Claro. estoy triste, estoy Claro. preocupada, Y ¿no? también para hacer las cosas que tenemos que hacer, a veces el deber, las cosas que son arduas, las cosas que yo, pues vamos María, ¿no? O sea, aquí estoy, ¿no? La Virgen en un sueño le habla y le dice, hija mía muy querida. Y entonces en el mismo sueño ella le responde, yo no merezco ser llamada hija, Ah, pero te serviré como tu esclava. no, Y se uy, ofrece, es muy, muy hermoso esa... imitándola a final de Sí, cuentas. exactamente, imitándola y sirviéndola y tratando de hacer todo para que ella sea reconocida, amada por los demás, ¿verdad? Y en fin, esa es parte de la tarea que tenemos de transmitir la fe al mundo que no tiene fe. Vamos junto con Excelente. León XIV. Con León 14. Padre, algo que nos quiera, con lo que quiera compartir con nosotros, aparte de todas sus enseñanzas ahorita, que nos deje como de tarea o algo al final para cerrar este programa, ahora que tenemos este Papa, ¿qué es lo mejor que podemos hacer desde donde estamos, cada quien nosotros, Bien, sí, por él sí. inclusive? Fíjate, Rosy, que ayer me tocó, celebré la misa por la mañana, pues la misa no recé por el Papa porque no teníamos Papa. Pero me pidieron una misa por la tarde de sorpresa y ya teníamos Papa, entonces dije, con mucho gusto vamos a celebrar la misa por León XIV. Y al ver allí, entonces yo decía, bueno, todos queremos que el Papa sea muy fiel, muy obediente, muy dócil al Espíritu Santo. Invocamos para él justamente la protección, las luces, la fortaleza que viene del Espíritu Santo para que lo haga un Papa santo y un Papa que nos confirme en la fe y que rija con fortaleza la Iglesia. Pero nosotros que queremos que el Papa sea dócil al Espíritu Santo, tenemos que pedirlo siendo nosotros mismos dóciles al Espíritu Santo. Espíritu Santo que nos previene con sus gracias, que nos ayuda a reconocer nuestra condición de pecadores, necesitados de la misericordia de Dios, que nos ayuda a reconocer la santidad y grandeza de Dios, a alabarlo, ¿no es cierto? Ese Espíritu Santo que tenemos que obedecer, porque por más que el Espíritu Santo me hable, si yo no le hago caso, pues ni modo, ¿verdad? Entonces, creo que la mejor manera de que nuestra oración surge afecto, digamos, por el pontífice, es también esa docilidad nuestra a las luces del Espíritu Santo, que por otro lado nos va preparando el tiempo de Pascua para recibirlo en Pentecostés. Cierto. Entonces, bueno, oremos muchísimo por a la Virgen nuestro Papa. Y pidiendo para que derrame el Espíritu, que el Señor Jesús derrame el Espíritu Santo sobre nosotros y el Padre. Claro. Además, bueno, este Papa era religioso agustino, Agustino, ¿no? sí. Agustino. Bueno, él mismo lo dice, hijo de San Agustín, ¿no? Claro. En sus primeras palabras. Sí, muy bien preparado sí, claro padre, que sí. ¿no? Claro Doctorado que sí. en Derecho Canónico, creo que también. Sí. Eso. No, sí, un hombre que fíjese, Dios lo ha ido preparando para este momento, evidente. Claro, ¿no? exacto. Bueno, pues amigos, el tiempo se nos terminó, el programa también, y bueno, agradecemos mucho. Sí, padre. Yo quiero mandar un saludo al padre Luis René, que hoy cumple 35 años de sacerdote. Ay, muchísimas Lo vamos a comentar felicidades. especialmente en la misa, Sí. pero especialmente muchas felicidades, padre, y gracias por tu fidelidad, tu servicio a Dios de todos estos años. Muchísimas gracias. Dios los bendiga y lo encomendamos. Amigos, le pedimos sus oraciones también por todos nuestros sacerdotes y por el padre Luis René. Muchísimas gracias, padre Gustavo Seguí. Muchísimas gracias. Gracias, Rosy. Infinitamente por hacerse el tiempo para acompañarnos y compartir con nosotros estas enseñanzas. Y a ustedes, amigos, ojalá nos puedan compartir este programa para que muchas más personas conozcan también de los tesoros de la fe católica. Gracias, Dios los bendiga y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Gracias.